orientemos la antena lejos de la pena. No sé cómo imaginan o cómo ven ustedes el mar, pero vamos a hablar del mar, de un mar violeta oscuro y de una interesantísima obra a través de generaciones de mujeres, una historia real que parece que tiene algo de ficción, pero desde luego que en el porcentaje creo que gana la realidad a la ficción, muy interesante y con premio. Así que comenzamos. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Nuestra protagonista hoy es Ayanta Barilli, ella es periodista, escritora y muchísimas cosas más, una gran conversadora ante todo y flamante finalista del premio Planeta, este mar del que les hablaba al principio, ese mar violeta oscuro, un libro que vaya por la 4ª edición. Ayanta, bienvenida. Gracias, querida. Y enhorabuena. Muchísimas gracias, estoy feliz. Bueno, la hoy verdad. he pedido ayuda para la entrevista, le he dicho a Antonio Pelay, director de Radio Cine, la Radio Cine en Yo me he Internet. presentado voluntario también, aquí Pues tú has yo pedido ayuda, he dicho, estoy muy primer. bien acompañada, ¿verdad? Claro, de un lado y de otro. Y de otro, tienes a los Peláez. A los Peláez a Sí, tope. sí. Además, que fíjate que estaba yo leyendo el libro y digo, bueno, te lo paso, y dice, bueno, yo ya me he leído el primer capítulo, el segundo, o sea que ya había hecho los deberes. Antonio, preséntanos un poquito a Ayanta, ¿qué nos puedes contar de ella? Pues mira, Ayanta yo creo que es una de esas personas que... ¿Qué profesión tiene? Tú dices, no, pues tiene nombre y apellido. Porque vamos a ver, es que comprende además yo creo que todo lo que nos gusta. ¿Ella qué ha sido? Pues ha sido actriz, también ha estudiado danza, que además encima estudiar con Víctor Ullate, ¿vale? O sea, no, ya de estudiar, bueno, estudió con Víctor Ullate, danza un poco así, ¿no? Luego, ha estado también como directora de casting, como coach de distintas producciones. Teatro ya no es que sepa, sino que es, bueno, pues la persona que quizás reflotó el Lara, que inventó el off del Lara. Periodista radiofónica, que te voy a contar, además con muchísimo éxito. Pues eso, ¿cuál es su profesión? Ayanta Barilli. Bueno, yo de hecho cuando siempre, ahí lo has entendido bien, porque cuando en los aeropuertos hay que poner eso de profesión, yo siempre me quedo así como... Claro. Ama de casa. Sí, de verdad. Pongo ama de casa, digo yo ama de casa, ya está. Que eso también lo soy. Claro, Además buena, porque mira, comentábamos con una de las personas que está con nosotros en producción, que también es actriz, es otra polifacética, que es Claudia, que cocina muy bien, nos ha traído un bizcocho estupendo y le digo, ay Claudia, digo, ¿tú, pero haces bizcochos y cocinas o solamente haces bizcochos? Dice, no, me gusta cocinar. Establezco 2 grupos, ¿cocinas o no cocinas? Y en una entrevista hace unos años en el radio Ayanta, que fue una entrevista fantástica, sí. Estuvimos, la verdad, que aprendí mucho y fue preciosa. Claro, cuando me enteré que es que hacen los ñoquis, pero no esos que vienen en una bolsa y los cueces, no, que los hace ella. Sí. Muy rápido, ¿eh? No os creáis que es nada complicado. Lo que pasa es que hay que hacerlos y comerlos. Es una cosa que no se pueden dejar ahí. Y son extraordinarios, se te deshacen en la boca. Así que tenemos una cita, un día la vamos a poner a cocinar, claro. Podemos llevar la cámara de televisión y hacemos... Yo feliz. Yo estoy en el tercer grupo, ¿sabes? Soy de los que cocina poco, pero que cuando cocina sale bien. Entonces tendré que mirar un poco lo de los ñoquis. Tú estás en el grupo de los que cocinan poco y comen muy bien, ¿no? Sí, habitualmente sí, Seguramente. claro, habitualmente sí, entonces, pero a veces me salen cosas A ti te perdono porque eres mi hermano. Bueno, pues Un mar violeta oscuro es, claro, escribir y recibir premio, ya es un premio el que se te publique, ¿no? Sí. Pero encontrarte finalista, premio Planeta, Ayanta, ¿cómo fue tu sensación interior? Bueno, esto pertenecía al mundo de los sueños. Siempre quise escribir esta novela y siempre quise llegar a finalista del premio Planeta. ¿De verdad? A finalista, concretamente, o sea, no aspiraba a más. A finalista. O sea, Santiago Posteguillo te está dando las gracias de no haber aspirado me está dando, ahora, ¿no? Bueno, esto fue evidentemente por algo que viví, lo que vivimos en la infancia al final es lo que determina
pues gran parte de nuestros actos, de nuestros deseos, de nuestras voluntades y bueno, pues en mi casa, como muchos sabéis, pues mi padre obtuvo el premio finalista y después el Planeta. Y yo, pues en lugar de... ¿El señor Sánchez Dragó? El señor Sánchez Dragó. En lugar de soñar con, yo qué sé, con el Oscar o con estas cosas que sueñan los niños y los adolescentes, pues yo tenía hasta el discurso preparado. O sea, yo me iba por las noches y decía, bueno, cuando me den el finalista del Planeta, voy a decir lo siguiente. Y de hecho, en el discurso he retomado solo una frase de aquello que en el discurso de agradecimiento del finalista, retomé una frase de esas que me decía siempre de niña, pues lo de que mi padre me había enseñado, pues eso, muy bonita, pues esa la retomé porque tenía que ver con esas ensoñaciones juveniles. Y bueno, evidentemente yo escribo esta novela porque sentía la necesidad, por supuesto, de escribirla, porque era una historia a la que le había dado 1000 vueltas desde chiquilla, pero desde el principio digo, me voy a presentar, o sea, no puedo no presentarme. Y de hecho, cada vez que me iba a escribir y abandonaba a la familia, hacía siempre el guiño, la broma que decía, bueno, me voy a ganar el Planeta. Y todo el mundo se moría de la risa y ya era una broma familiar, lo de jamás pensé llegar, realmente. Bueno, o sea, pero sí lo tenías en el objetivo. Era mi deseo. Claro, y entonces, ahí hay una conjugación mágica de las cosas. Claro, porque sí es verdad que bueno, hay toda una corriente que dice que si deseas mucho, que se cumplen los sueños y tal, no hay que ponerse a trabajar, hay que hacer una obra. He trabajado como una bestia. O sea que, como una bestia. Porque es que es una historia... bueno, es el primer libro que publica, para aquellos que no lo sepan. Y entonces ya se encuentra como finalista. Yo no sé si eres supersticiosa. Bueno, los artistas somos un poco supersticiosos. Yo creo, un poco. Yo por ser un poco artista, o creérmelo, también lo soy. Yo creo que hay una serie de ritos propiciatorios que están bien, ¿no? Y si no hay que inventárselos porque yo creo que dan... Y entonces tú con las Fs tienes una sinergia, digamos, especial. Entonces, igual eso de finalista, como empieza por F... Mira, no lo había pensado. No lo había pensado. Pues puede ser. La sinergia con las Fs es que mi padre se llama Fernando, mi marido se llama F en la novela, Francis en la realidad, que es otro personaje muy importante en esta historia, y bueno, pues sí, las Fs, claro, tienen una importancia capital. Sí, pues mira, las tenemos ahí, así que bueno, podemos seguir pensando en F, pero ahora le toca preguntar a Antonio. Podemos pensar en la letra anterior, en la E. En la E. Porque había una F, un Fernando, que te decía escribe, escribe, escribe. 3 veces. 3 veces. Eso es un mantra, también tiene que ver con las cuestiones mágicas, ¿no? Y tardaste un poquito, ¿no? ¿O qué pasaba por el camino? Mira, se me está poniendo estupendo, ¿eh? Se está poniendo chulito, me pasó de todo. Me has hecho una presentación. ¿qué pasa? Me has hecho una presentación que, claro, yo he tenido muchos amores, muchas cosas que me ha interesado mucho desarrollar. Como decías, el ballet clásico ha sido mi amor más temprano, y eso implica muchísimo trabajo, mucha disciplina, mucho esfuerzo. El estudio de arte dramático que le siguió al ballet, pues también la manera de contar, de relatar historias a través de la interpretación, en realidad luego me ha servido mucho para crear estos personajes. Si bien son técnicas diferentes, pero yo lo que quería era contar historias, y lo he ido haciendo en formatos diversos, pues a través de la interpretación o de mi trabajo en el teatro, o a la hora de elegir historias también en la dirección del Teatro Lara, es decir, elegir obras que yo consideraba que eran hermosas, ¿no? Y que merecía la pena que se representaran, y luego hasta llegar al libro. Yo era muy consciente que este libro, yo empecé a darle vueltas a esta historia hace 40 años realmente, cuando murió mi madre. Lo que pasa es que primero era muy pequeña y luego era muy consciente de que necesitaba una perspectiva sobre mí misma, es decir, un horizonte, un paisaje muy abierto, haber recorrido ya pues un tiempo notable de mi vida para realmente tener la madurez suficiente para sentarme y escribir un Mar Violeta Oscuro. Yo creo que lo he explicado perfectamente, así que se lo vamos a dar por bueno. Gracias en este examen. Bueno, y ahora es el momento en el que en el programa vamos a recibir a Santiago Alonso.
Santiago Alonso es autor teatral, es escritor, es poeta, da clases y siempre pues se acerca hasta nosotros con una poesía maravillosa para comenzar el programa. Maravillosa o dura, como me parece que toca hoy, pero vamos adelante con ella. Santiago. En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema dedicado a todas esas mujeres que sufren y padecen la discriminación del hombre, el maltrato. Ni la voz me levantes. Ni la voz me levantes y mucho menos la mano, que si ayer yo temblaba por el miedo de perderte, hoy sé que no me mereces, que tu mano no acaricia, ni tus besos me dan calma, pues tu boca solo insulta y tu brazo me acobarda. Ni la voz me levantes y mucho menos la mano, que si ayer te servía para tenerme atada a tu mandato, hoy que mi venda se ha caído, no voy a tolerar más maltrato. Ahí te quedas, maldito, que no te quiero a mi lado. Tienes tu maleta lista, ya no quiero más guantazos, ni reproches, ni silencios, ni amenazas, ni sobornos, ni palabras de rechazo. Ahora mismo te vas, no hay perdón a tus actos. Ni la voz me levantes, y mucho menos la mano, que no estoy sola, cobarde, que hoy soy yo la que mando. Les invitamos a probar la verdadera comida asturiana en Madrid, por eso les recomendamos que asistan al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita en el número 32 y el número de teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Ahí podrán disfrutar de los típicos platos asturianos como son las fabadas, como son las verdinas y por supuesto también un pisín. Les recordamos el teléfono 91 553 93 42. Bueno, Teresa Sánchez de Letona, que es la embajadora del restaurante Ferreiro en Madrid, nos acaba de dar ese consejo, desde luego la verdadera cocina asturiana en Madrid, y hemos pasado de la intensidad de Santiago, además con una poesía que viene muy al hilo de lo que vamos a tratar a continuación, pero bueno, como no solamente de eso vive el hombre, pues también hemos hablado un poquito de alimentación como en el principio del programa. Mujeres, es la historia de tu familia a través de las mujeres. Tu bisabuela, tu abuela, tu madre, tú. Yo, sí, ¿Tú? son 4 generaciones. ¿Tú? Bueno, llega incluso un poquito hasta la quinta, Sí, que es mi hija, ¿no? Sí. Y entonces, pero claro, esto no es cuestión de hacer un árbol genealógico, de estos que das un apellido, ¿no? Barili, y te ponen ahí de repente unos familiares que no sabéis si son de uno o no. Ha requerido de una labor de investigación. Comentábamos fuera de antena que al leer la introducción la tuve que seguir leyendo porque, claro, vas avanzando por un lado, pero luego te paras, hasta aquí puedo leer como si fuera un concurso, y luego sigues. Realmente, aunque dices que lo fijas, o sea, tienes esa necesidad cuando muere tu madre, ¿cuándo te pones a investigar en ello o desde ese primer momento ya podemos entender que estás preparando el libro? Cuando muere mi madre, que yo tenía 9 años, uno de los principales problemas que me generó esta pérdida temprana fue que me obsesioné con el problema de la memoria, es decir, que no se perdiera la memoria. Y esto siendo, pues eso, una niña, me preocupaba muchísimo que yo misma olvidara a mi madre, por supuesto, porque era consciente de que era muy niña, y que olvidara todo su entorno, hasta el punto, fijaros que me puse incluso a hacer como mapas de lo que era nuestra casa, porque claro, al morir mi madre, la casa se desbarató. Yo fui a vivir a casa de mi abuela y luego a casa de mi padre, y entonces yo quería tener el dibujo exacto de cómo estaba hecha esa casa, dónde estaban puestos incluso los cuadros, o sea, hice todos los dibujitos de cada cuadro en la pared, todo eso para que no se perdiera. Tenía un diario que lo fui desarrollando a lo largo de muchos años. En fin, realmente me preocupaba y me sigue preocupando mucho esto, y ese es el germen de este libro. Después, cuando cumplí, bueno, a lo largo de esos años también lo que hacía mucho era hablar con personas cercanas que la habían conocido, porque necesitaba todo el rato que me contaran historias sobre ella para poder nutrir para conseguir escribir en la cabeza su historia, que tenía que ver con mi historia, obviamente, conocerla a través de las palabras de otros. Después, cuando cumplí 18 años, hay otro personaje que es una de las protagonistas de la novela, que es Ángela, mi abuela, que es al final pues, la que me cría, ¿no? la que me hereda como hija, nieta, hija. Pues le hice una larguísima entrevista en cassettes que conservo,
porque también me empecé a preocupar por su posible muerte, porque era una mujer pues ya mayor, muy viejecita, muy saludable, pero viejecita, y dije, no, tengo que dejar constancia de la vida de esta mujer, de mi abuela, porque si no, también se va a perder toda su historia. Entonces le grabé 3 o 4 cassettes a lo largo de varias tardes en la que ella contaba su vida. Lo que pasa es que, tal y como cuento en Un mar violeta oscuro, ella contaba muchas mentiras. Sí, y esas mentiras quedaron reflejadas en el cassette, y yo era muy consciente mientras la estaba grabando que me estaba contando mentiras, porque había cosas que ella no quería desarrollaba reconocer. En ti la imaginación. Claro, era extraordinario, porque de esa mentira la convertía en una historia quizá incluso más interesante que la realidad, ¿no? O sea, que ella misma estaba haciendo ese mismo trabajo de reconstrucción de sí misma y de todos nosotros, que yo luego he perpetrado en esta novela, ¿no? O sea, que yo voy acumulando todo ese material, y además heredo también las famosas cajas, que son unas cuantas cajas llenas de escritos, porque las mujeres que me precedieron, por razones diversas, dejaron desde luego un rastro de tinta china. O sea, encontré en esas cajas, había muchísimas cartas, diarios, una novela que se había autopublicado mi abuela, postales, bueno, de todo, además de las fotos, porque las fotos son un elemento esencial que todos tenemos en nuestras casas, pero además las fotos suelen estar ordenadas cronológicamente, cuando teníamos fotos en papel, no ahora, que esto es un desastre, pero las fotos en papel, y entonces pues también la observación del paso del tiempo en todos esos personajes, el gesto, cómo están vestidos, qué les ha sucedido, en fin, todo ese material pues yo lo voy acumulando, y eso sí, lo guardo en lo más alto de un armario, pero no lo pierdo. Mira que he cambiado veces de casa, he cambiado de lugar, incluso he viajado de Italia, España, África, en fin, he vivido en sitios diferentes, pero esas cajas siempre las he conservado sin leerlas. De hecho, abordo la lectura del contenido de esas cajas pues hace 6 años, que es cuando realmente me senté a escribir la novela. Cuando te atreves también, o tienes ese punto que necesitabas, o sea, tú sabías que eso era importante, pero supongo que habría una mezcla entre miedo, curiosidad, pasión, en fin, una amalgama de sentimientos increíble. Sí, ¿no? lo que pasa es que el miedo, tú sabes que se lo come todo. Al final el miedo se come la curiosidad, es un bicho malo, peligroso, ¿no? Y no las leía por miedo, las cosas como soy, por cobarde, hasta que pude hacerlo, ¿no? Sí. En el libro, de todas formas, hay, podríamos decir técnicamente, hay un trabajo de escritora muy importante. Quiero decir, a mí me llama mucho la atención la combinación, si se puede separar eso entre pasión y razón, que la obra se sigue mucho como lo que sería pues tu trayecto vital, por así decir, porque además hay un personaje que se llama Yanta Barili, pero al mismo tiempo está muy bien escrito y muy desarrollado en el sentido de que se ve una labor literaria. O sea, que ahí hay un trabajo de escritura, reescritura, y al mismo tiempo yo creo que hay como un trabajo de volcar, en determinado momento, como pasionalmente, lo que tienes que hacer. ¿Cómo fue todo ese desarrollo? Bueno, hay varias fases, y me alegra que me hagas esta pregunta, porque hay, por un lado, lo que decía antes, ¿no? Pues una investigación familiar que me ocupa muchísimo espacio y muchísimo tiempo en todo este trabajo, porque además ahí tuve que no solo que leer todo, sino que inventarme un tipo de técnica que yo no tenía, porque soy una escritora novel en el momento en que abordo este libro, para archivar, acordarme de todo, elegir qué quiero, qué no quiero utilizar, por dónde quiero que vaya la historia, porque la historia habría podido ir por muchos lados. Entonces eso, bueno, y luego conseguir descifrar las letras, las caligrafías, escrito a mano, y eso ha sido otra pesadilla absoluta, y ahí tuve que pedir ayuda porque perdía muchísimo tiempo y no habría salido viva, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro, me preocupaba muchísimo la estructura de la novela, que es un poco por donde tú ibas, ¿no? O sea, yo sabía que mi gran prueba literaria era, por supuesto,
saber contar esta historia, pero también qué estructura le podía dar al libro. Y para mí era muy importante que la estructura fuera absolutamente polifónica, porque yo necesitaba trasladar al papel esa sensación que tenía yo como Ayanta, el personaje de Ayanta Barilli, que tiene un batiburrillo en la cabeza, que todo se le mezcla en los tiempos, que esas tres mujeres es una en realidad, somos una, son esas tres mujeres más mi personaje, es una única mujer que va contando esta historia que empieza a finales del 19 y termina en la actualidad. Por lo tanto, necesitaba, pues como en una sinfonía, conseguir meter todos esos instrumentos y además que fuera hermoso y que se entendiera, es decir, que el lector lo pudiera leer entendiéndolo, ¿no? Entonces me costó muchísimo. Porque de hecho está todo lleno de lo que yo llamo bisagras, porque no sé cómo llamarlo, y es que se funde una voz con otra y con otra. Está contado en una primera persona, que soy yo, en una primera persona, que es la mujer que escribe y que se cuenta a sí misma, y en un narrador omnisciente que cierra el relato, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero se entiende perfectamente, porque hay veces que con novelas o con algún tipo de libro hay distintos planos o bisagras, que me parece preciosa además la palabra y el término que has utilizado, pero uno tiene que como echar páginas atrás porque no acaba de entender que exactamente. Entonces, tanto en la edición como desde luego en la escritura se entiende perfectamente. Barilli es un apellido italiano. Sí. Hay quien piensa que es un apellido artístico. No, te lo habrán dicho más de una vez, el apellido porque a mí de me han mi madre. dicho, dice, pero ¿cómo se llama Ayanta de verdad? Digo, no, pues se llama de verdad Ayanta Barilli, es el apellido de tu madre. Mi nombre real es Ayanta Sánchez Barilli, es decir, primer apellido de mi padre y primero de mi madre. Lo que pasa es que como nombre artístico utilizo Ayanta Barilli porque Sánchez, bueno, pues es un apellido muy, muy común, y luego también porque quería mantener vivo el recuerdo de mi madre. Claro, es que hay apellidos que, bueno, eso sería ya para otro debate, pero como vamos con el apellido del padre primero y después de la madre, pues hay apellidos que se pierden por ahí, por el camino. ¿De qué parte de Italia, Ayanta? Bueno, es el norte de Italia, Parma por un lado, Padua por otro, y luego desde luego Roma, que es donde yo he nacido y donde recaló parte de mi lado materno, digamos, de la familia, ¿no? Pero es un recorrido, es también esta novela un recorrido geográfico, pues por ese norte de Italia, en el que se incluye el pueblecito Tellaro, que es el que da título al libro, un mar violeta oscuro, que tiene ese mar y donde ocurren muchas de las cosas que cuento, y luego también aparece España y Madrid, por supuesto, ¿no? Sí, yo le decía, bueno, Antonio, que es tan de cine, digo, desde luego que es una película, lo que pasa es que es una película con presupuesto porque hay muchas localizaciones. Hay muchas... Bueno, una serie... Tampoco estaría mal, yo casi prefiero, ¿no? O sea, serie, una temporada de 8 episodios, hombre, no estaría mal. La verdad que sí. Y bueno, los periodistas que somos muy de titulares, desde luego que tú lo das, lo ofrece y lo ofrece la novela en sí misma, que es una historia de mujeres que encontraban hombres inadecuados, que no las sabían querer, que elegían mal ellas. O sea, ¿eso es genético? ¿Se hereda? ¿Cuál es tu teoría? Bueno, mi teoría después de estudiar las mujeres que me precedieron es que, hombre, no es que sea genético, pero desde luego es aprendido. O sea, aquí hay dos situaciones. Por un lado, una situación social de la época, me refiero a las mujeres más antiguas, en las que evidentemente pues las mujeres o ganaban o perdían, no había término medio, o te casaban, si es que te casaban, o elegías y tenías suerte, o a la que no tuvieras suerte, bueno, pues la habías fastidiado. Y tal cual lo escribes en la novela. La habías fastidiado, entonces pues esa era la sociedad que existía, ¿no? Ahora bien, a mí lo que me empieza a preocupar es cuando mi madre, que vive en una Italia completamente liberada, hija de artistas, en una situación en los años 60, 70 en Italia, en una situación feliz, universitaria, con toda la educación y tal. ¿Por qué ella incurre en el mismo error de su abuela, de su madre y de su abuela, ¿no? Y bueno, probablemente de su bisabuela también, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo aprendido, hay algo que se transmite de generación en generación. ¿Por qué estas mujeres sufren una enfermedad común que tiene
quizá pues también una interferencia psicosomática en esa historia, ¿no? Así es que yo me empecé a preocupar por mí misma y dije, bueno, vamos a ver, o sea, aquí esto hay que estudiarlo, y creo que no es nada paranormal, es que realmente pues hay unos patrones familiares que, no sé si en todas, pero en muchísimas familias se repiten, los hay buenos, Sí. muy buenos, como el finalista del Sí. Planeta, por ejemplo, y muy malos, y los malos pues hay que mirarlos de Claro. frente y hay que Y cuando desbaratarlos. hablas de tu madre, más que nada para que sepan los espectadores, no te estás refiriendo a la relación con No, Sánchez bueno, Dragó. gracias por Porque como Sí. estamos buscando hacer sangre todo permanentemente. lo contrario, la historia de amor entre mis padres fue extraordinaria y así lo Así relato, ¿no? Y así se ve. Además ahí quedaron unas cartas que eso sería otro libro, porque hay un epistolario del que se ve una brevísima muestra en este libro, pero que es maravillosa, ¿no? Con una calidad literaria verdaderamente, bueno. A Pues ver, la que eso, tiene. pues la que tiene, ¿no? No, me refiero a la última pareja de mi madre, ¿no? Que fue aterradora. Bueno, pues en este momento hacemos una parada, está muy intenso. Yo todo el rato te voy a decir que, porque llevo chaqueta larga, pero cuando vas contando se me está poniendo, parezco el programa de Irene. Irene de Frutos, dice, con la piel de gallina, que es un programa de música. Bueno, pues yo estoy igual por la pasión de verdad que despliega este libro, Un mar violeta oscuro, que el título ya es una preciosidad, que es verdad, que existe, como existió, y aquí la tenemos con nosotros a una parte de la familia Barilli. Ahora una recomendación que nos llega desde otra familia que se dedica al cuidado de la salud, que son nuestros amigos de Parafarmacia Mundo Natural. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Recuerdo que estamos con Ayanta Barilli, finalista del Premio Planeta 2018. La novela va por la cuarta edición y además está muy bien posicionada en ventas, en número. Bueno, un éxito ya de por sí, el Premio Planeta. Y luego, Ayanta, tú, claro, sé que has estado en ambos lados de la orilla, pero ahora te están entrevistando en muchísimos sitios, porque el Premio Planeta de por sí tiene mucha difusión. Sí. ¿Cómo llevas que te hagan tanta entrevista? Pues mira, para mí, que siempre, lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Hay tantísima dificultad a la hora de poder comunicar hechos culturales, tanto en literatura como en cine, en teatro, porque bueno, es verdad que el margen es muy chiquitín, ¿no? O sea que para mí esto es un privilegio extraordinario, por lo tanto digo a todo el mundo que sí, porque entiendo que hay que alimentar esos espacios, que es bueno para todos, tanto para quien tiene el programa como para mí, y me parece un privilegio. Y para los espectadores, ¿cuántas personas no tendrán historias o querrán escribir? Claro. Y no se lanzan, y viendo elementos comunes, pues dice, pues vamos a sacar esa novela que tengo guardada en este cajón, o esta idea que tenía. ¿Y cuántos escritores se matan por tener 2 entrevistas o una, ¿no? Bueno, y no consiguen ninguna, a lo mejor, ¿no? Sí. O sea que no... Y lo sano que es para la mente hablar de estas cosas y no de otras. Sí, desde luego, sí. Antonio. En ese sentido, a lo largo de tu obra hay mucha referencia al arte, mucho teatro, hay ópera, y creo que además incluso tú hablas como de la propia obra y del propio arte como un arte terapéutico para curar. Pero aparte de para curarte a ti, yo creo que el hecho de escribir esta obra también puede servirle a otras personas, ¿no? Yo, es la idea con la que he trabajado también. Yo necesitaba compartir esta historia, es decir, y además muchos me dicen, sí, con tu familia, sí, con mi familia también, obviamente mi familia es muy importante, y tenía la necesidad de que mis hijos lo leyeran y poder compartirlo con ellos, y de hecho fue un momento muy emocionante, pero más allá de la familia, es decir, yo quería que esto lo leyera el mayor número de lectores posibles. Siempre lo escribí con esa vocación, porque consideraba
que es una historia que sí tiene que ver, claro, es la historia de mi familia, pero es que es universal. Esto creo que lo puede entender y vivir cualquier lector. Y de hecho, en lo que me está pasando ahora en las firmas, en librerías o tal, es que aparecen muchas personas y me dan unos abrazos y unos besos y me invitan a cenar a su casa y me dicen, ¿Qué me dices? tú vente a casa que te voy a hacer unas croquetas y de huérfana qué nada, ricas. de huérfana nada, que tú, nada, y vemos Masterchef y no sé qué, Ay, qué unas bueno. señoras divinas que hombre, yo lo agradezco mucho. Hombre, es que es un... Te meten en su intimidad. Y además es puro amor, o sea, Claro. o sea, que si un libro puede desatar ese tipo de... Y además lo puede leer cualquier persona, independientemente de su nivel de educación y tal, es que me parece extraordinario, ¿no? Oye, cuando se trata de obras de no ficción, yo ahora tengo un referente que vi hace poco, es una película de Olivier Assayas que se llama No ficción, precisamente. Y hay un personaje que interpreta a un actor francés estupendo, y ahora es Vincent Macaña, que resulta que él escribe sobre todo lo que ha vivido, pero claro, se mete en unos problemas. Porque todo habla de las novias con las que ha estado, que a su vez estaban con otras personas. De hecho, hay una vez que habla de un encuentro sexual que tiene con una mujer, y claro, ya le reprocha que la novela pone que fue en la cinta blanca de Haneke, Palmadero en Cannes, pero que en realidad fue viendo Star Wars. Entonces, todo esto, este recorrido viene en el sentido de si has tenido que hacer el proceso inverso en algunos casos, porque a veces la realidad es tan potente que a lo mejor al ponerlo no resulta creíble. Has tenido que rebajar, reducir, cambiar, poner que era Star Wars en vez de la cinta blanca en alguna parte, en algún... Mira, la verdad es que esto es una novela con una base autobiográfica notabilísima, donde casi todos los nombres se mantienen como, casi todos, no todos, se mantienen como son en la realidad, donde hay una serie de personajes que no existieron, que yo los he añadido porque me venía bien a mí añadirlos y porque he hecho todo un trabajo, y porque mi abuela me marcó, o sea, yo he hecho todo un trabajo entre la mentira y la verdad. Yo he escrito la historia que me resultaba tolerable, básicamente. Entonces, por supuesto que cuando he tenido que convertir la cinta blanca, que quizás es una película pues bueno, más alta en el sentido intelectual y que Star Wars, lo he hecho, pero sin ninguna vergüenza, ¿no? O sea, yo he manipulado, yo soy la titiritera de esta historia, he manipulado los hilos como me ha dado la gana, pero también lo que sí es cierto es que es una especie de zoom, es decir, que la historia de la bisabuela y de la abuela están más reconstruidas y la de la madre es muy autobiográfica, ¿no? Entendiendo que también hay una parte que yo no he vivido, ¿no? Claro. O sea, que en cualquier caso es una reconstrucción a partir de la memoria de otros y de la memoria y de los puntos de vista de otros. Al final tú coges de aquí y de allá y armas otro puzzle, ¿no? Y aunque lo o sea, que es vivido, Ayanta, porque hasta cuando vivimos una misma situación, luego nos preguntan... Por eso digo, punto de vista, eso son mil historias diferentes por cada persona, ¿no? Exacto. Hay preguntas, pues a veces... compañeros periodistas, aquí es que nos miramos mucho el ombligo, pero bueno, haciendo una autocrítica, pues que no se preparan la entrevista, no se saben ni el nombre, ni se han leído la novela o han visto la obra de teatro, en fin, y entonces una pregunta muy típica que es, ¿y tiene algo de autobiográfico, no? Entonces, el que te haga esta pregunta, desde luego, no se ha leído ni la contraportada, pero... Ya pasa, ya pasa. Sí. No vamos a hablar solo de los parabienes del mundo del periodismo. No, porque nosotros somos capaces de criticar a todos, pero claro, a nosotros también. Y entonces... Tú te presentas al Premio Planeta con un seudónimo, te presentas con un seudónimo porque es requisito, porque no quieres que te identifiquen. Bueno, no quería, era una de mis obsesiones principales. Primero porque ser hija de Sánchez Dragó no era algo que me iba a ayudar en absoluto. Es fácil. En absoluto. Muchos dicen, yo sé, ¿no? Que dicen, pues no. O sea, eso
habría sido realmente, creo que un problema, ¿no? Por lo tanto, yo he intentado mantenerme absolutamente escondida. Y ahora se lo has puesto más difícil a tus hijos, si luego ya quieren heredarlo de ser finalistas del planeta. Bueno, aquí hay que reinventarse constantemente, ¿no? Tendrán que... Entre violines claro, o... entre violines, pero sí, o sea, yo me presenté y además fue todo un proceso muy curioso porque si llegas entre los 10 finalistas, ya te avisan y te invitan a la gala. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo fui a la gala porque sabía que estaba en esos 10 finalistas, pero mi padre y mi marido no sabían nada, porque yo no les dije nada. O sea, que ibais porque os habían invitado y ya está. Claro. Bueno, ¿qué me estás contando? Me han invitado otras veces, ¿no? Por Sí, cuestiones más obvias, veces. ¿no? Entonces, yo no dije nada, tenía la excusa perfecta, porque no tenía por qué justificar. Me pueden invitar como periodista, me pueden O invitar... sea, fuiste capaz de que te llegara, no sé, una carta, un comunicado, un email, no sé cómo llega Nada, hoy en día, y no dijiste nada. Nada. Y entonces fuimos a la gala y tenía aquí a mi marido y aquí a mi padre. Y bueno, hay grandes pantallas, ¿no? Que van eliminando a los 10 que están en el y estuve toda la cena con una especie de Chucky dentro aquí, como muriendo, y con mi padre que me decía, desde luego, qué gusto venir a esta cena y no estar nominado nada, porque uno cena tranquilo, lo pasas bien, tal, y yo le miraba como diciendo, Dios mío, o sea, yo estoy a punto de morir aquí, y todo por hacerle esa gran sorpresa que era de, toma padre, padre, para ti, para ti. O sea que... Madre mía. ¿Y si tenías preparado un discurso por si acaso? Claro, todos van a... Claro, todos los 10 finalistas se tienen que preparar un discurso, obviamente, ¿no? Y sí, lo tenía preparado sin escribirlo porque mi alma de actriz me impide leer algo, ¿no? Me parece que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Pero sí, lo tenía preparado. Madre mía. Pasa que tú eres un poco peligrosa cuando recibes... Bueno, depende de cómo se entienda la palabra peligrosa cuando se recibe un premio, ¿no? Porque a veces haces algunas promesas y recojo este premio, que lo leemos en el libro, y dices, no, es que se me ocurrió decir, no sé hasta dónde puedo desvelar. Sí. Claro, no sé no, si yo creo que no lo podemos desvelar, pero bueno, que Ayanta que se queden con esa idea. Cuando recibe un premio, que piensa que no lo va a recibir. Porque siempre pienso que no. Bueno, me ha pasado 2 veces en la vida. Hace promesas que cumple, desde luego, ¿no? Sí, cumple, sí. En este caso... No habías hecho promesa. No he hecho promesa, afortunadamente. Ya la tenía cumplida a mi lado. Sí. Qué interesante, madre mía, Ayanta. Y a ver, te vi especialmente guapa, supongo que por radiante, de hecho... digo, ¿cómo se parece a Ayanta Barili? Digo, pues sí, es Ayanta. Entonces, tú eres, lo que te conozco, pues una mujer, la verdad, que sencilla en tu manera de vestir y práctica. No sé si eso te generó algún tipo de problemas, cómo ibas a ir vestida, porque mira, claro... Cómo esto no me lo han preguntado, mira que habré hecho 300 entrevistas, no me lo han preguntado todo, porque soy un desastre, o sea, yo con la ropa soy un desastre, odio ir de compras, no me organizo fatal y tal, pero claro, cuando vi que estaba entre los finalistas dije aquí, o sea, me tengo que preparar, no puedo... Alguna foto me harán. Alguna foto me harán y no puedo ir mal. Entonces yo tengo una amiga del alma, que es una persona muy relevante en el mundo de la interpretación, que es Aitana Sánchez Gijón, porque nos criamos juntas. Elegantísima, además. Bueno, es una de las 10 mujeres que te han influido en tu vida, ¿no? Sí. Aitana es el paradigma de la elegancia y de la exquisitez y tal y cual, y yo heredo toda su... Este jersey es de Aitana, mira. Ah, mira. Oye. Yo heredo toda su ropa, porque como soy eso sí es un jersey con firma. Es un jersey con firma, y entonces bueno, pues le dije que teníamos que ir de compras. Y entonces pasamos una mañana en que ella me viste como una Nancy, porque sabe que se lo pasa bomba, porque me dice, no, a ver, pero ponte recta, a ver, no sé qué, ¿sabes? Pero ¿cómo puedes ir así? ¿Y tú obedeces? Yo obedezco, sí, porque me parece estupendo. O sea, como no tengo ni idea ni energía para dedicar a eso, así es que me fui con Aitana. Aitana eligió el modelo que llevaba esa noche. Qué bueno. Sí. Mira lo pasamos bomba. Lo que nos hemos enterado, de verdad. Compras, de verdad. Bueno, pues hacemos otro alto en el camino para acercarles la recomendación que nos llega desde Mundo Natural para Farmacias. Mundo Natural
Tiene establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante, y sus productos los pueden encontrar también en parafarmacias y en centros especializados. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Bueno, pues llegamos a la recta final del programa. Les recuerdo que estamos con Ayanta Barili, bueno, enterándonos hasta que tiene de asesora de imagen, nada más y nada menos. De imagen. De verdad, qué asesora de imagen, ¿eh? Qué nivel, Antonio. Oye, yo quería preguntarte por otro asesor, que hemos hablado antes de empezar el programa, que es Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez. Gonzalo ha sido Grandísimo. actriz, ha sido directora de reparto, pero ¿te influyó a la hora de escribir? Bueno, porque yo hice una película con Gonzalo, una de mis primeras películas como actriz, que era el Don Juan en los infiernos, la película que hizo después de Remando al viento, y bueno, y ahí la verdad es que surgió un entendimiento, una amistad. Lo que pasa es que fue muchos años después, que cuando yo ya tenía como 30 años o así, que empezamos él necesitaba una asistente, porque él nunca escribe literatura, sí, libros sí, pero guiones no, guiones necesita una segunda persona. Entonces, pues me propuso que le acompañara en esto y empecé a trabajar con él y estuve años haciéndole de asistente en los guiones, y la verdad es que ha sido una enseñanza principal para mí. Una enseñanza de literatura sobre cómo escribir, porque los guiones de Gonzalo tienen unas acotaciones que son como novelas, o sea, no es solo el diálogo, sino que son como realmente tienen son muy literarios, ¿no? Y luego, pero lo que aprendí sobre todo es a crear algo, es decir, todo ese mundo absolutamente fantástico de Gonzalo, cómo trasladarlo a un papel y cómo hacer que ese mundo cobrara vida, con muchas conversaciones, con muchos juegos, con muchas bromas. Gonzalo es como una especie de gnomo de los bosques, tiene algo que de pronto es muy especial, que de pronto te sale con una idea que es extraordinaria verdaderamente, ¿no? Y además sabes cuando está teniendo esa idea, porque empieza a pasear por el estudio así frotándose las manos, mientras, como un león enjaulado, mientras te la va contando, y tú sabes que eso 3 días después va a tener una forma y que va a ser el punto más importante del guión, ¿no? Entonces, esa manera de trabajar, esa manera de concitar los dioses, de esperar a que vengan, trabajando, eso sí, pues claro, ¿no? La he aprendido de Gonzalo. Y ahí podemos saber dónde tienen lugar, porque hemos visto el león, pero no hemos visto las jirafas. Las jirafas es que son muy importantes, porque es que, bueno, Gonzalo, yo nunca he coleccionado nada, pero Gonzalo empezó a regalarme jirafas. Jirafitas, pues desde la jirafita de plástico a una jirafita ya más no sé cuántos y tal. De hecho tengo mi escritorio lleno de jirafas, ¿no? Porque él tiene, de hecho en los agradecimientos finales de la novela vienen, ¿no? Y él tiene la teoría de que el cuello de la jirafa crece desde dentro, es decir, que de tanto, la teoría darwiniana, ¿no? Que de tanto estirar, pues al final crece el cuello, y es lo mismo que hay que hacer en arte, ¿no? Estirarse hasta agarrarlo. La hoja. Bueno, que te pregunta por el seudónimo que utilizabas para los premios Planeta, pero me he despistado con esto del vestuario, una frivolidad por mi parte. Bueno, pero las frivolidades están muy bien. Hombre, claro que sí, nos ha llevado una historia muy interesante, pero ¿qué nombre y qué apellido eliges y por qué? Es Sandra Glaser. Sandra Glaser es la madre de mi hermana Sandra, que sale en la novela, que es un personaje muy importante porque compartimos la infancia y toda una serie, bueno, la infancia y la vida entera al final, y toda una serie de vivencias. Y puede ser, no estoy segura todavía, que tire de ese hilo, porque ahí hay una historia muy interesante, pero bueno, manipulándola y convirtiéndola
probablemente en otra cosa, no como una segunda parte de un mar violeta oscuro, sino bueno, una manera de encontrar con un andamio ya hecho, pues ahí, a partir de ahí construir una historia. O sea, que te apetece seguir escribiendo. Sí, sí, claro. No, de hecho, vamos, es que me quiero poner a escribir en enero. Cuando termines la promoción un poco. Sí, bueno, la promoción de Planeta es larguísima y está muy bien, o sea que realmente es un año de trabajo, pero bueno, ahora han pasado los primeros meses, que es donde hay realmente mucho y me ha sido imposible sentarme a escribir, pero pretendo después de Navidades hacerlo. Qué bueno. Sí. Tu padre fue primero finalista y luego ganó el Planeta. Sí. Con la siguiente, ¿qué vas a hacer? Presentarme al Planeta. Ahora lo que pasa es que si van contigo a la cena tendrán sospechas. Bueno, puede ser. A lo mejor no voy a la cena. Hombre, claro. Eso ya es muy de ganador. Eso ya es muy de ganador. Eso ya es muy de ganador. Pero bueno, Ayanta, no sé si quieres comentar algo sobre el libro que no hayamos comentado. Bueno, no sé, que desde luego, o sea, lo he escrito en un estado de conciencia alterado. O sea, con todo mi ser y con todo mi amor y con todo mi dolor y con todo lo que poseo, ¿no? Todo lo que poseo está ahora mismo metido en ese libro, ¿no? Por lo tanto, para mí es un tesoro y estoy feliz de compartirlo con todos los lectores. Oye, una me da mucha paz. Es que ahora no me acuerdo el nombre de la fotógrafa de la portada, pero... Yo tampoco lo recuerdo. Es tremendamente interesante. Sí. Fotografía de la autora Estela de Castro. Eso es, Estela de Castro. No, de la autora. No. La fotografía de portada. Diseño de la cubierta, Planeta Arte y Diseño, fotografía de la cubierta, B.S. Pierce. Exacto. Eso es, sí, que sí. Busqué por internet además la serie que tiene de, bueno, pues como relatan ahí, de mujeres tremendamente hermosas, como con un paisaje así agreste. ¿Cómo se eligió la portada? Es una gran fotógrafa y esta portada teníamos mucha dificultad en encontrar un rostro, porque claro, no podíamos poner un rostro de mujer que no fuera pues la clásica mujer bella. Tenía que tener, queríamos una especie de Mona Lisa, una mujer que tuviera algo inquietante, que fuera mediterránea, que pudiera ser cualquiera de las mujeres que se cuentan en este libro, ¿no? Y la verdad es que cuando Planeta me propuso esta foto, porque es una modelo actual, me quedé maravillada, dije sí, maravilloso. Y luego lo que hicieron fue construir el paisaje por detrás, o sea, está todo manipulado, ¿no? Pero es muy hermosa, me gusta mucho esta portada, sí. A nosotros nos gustas tú, Ayanta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, gracias a los dos por esta entrevista tan larga y bueno, y os agradezco que hayáis leído el libro, porque es otra manera de hablar. Sí, hombre. Claro, no, es que si no te preguntaría si está basado en algún dato autobiográfico. Un pelín, un poquito. Una cosa ligera por ahí. Entonces, bueno, tú tienes muchas artes para escaparte, pero realmente es como aquí de perdidos al río, ¿no? Enhorabuena que sigas pues escribiendo y disfrutando de la vida como lo haces. Y bueno, y por regalarnos estas historias maravillosas de saber cómo se puede llevar engañado, esto me ha gustado, a un marido y a un padre, a un premio. Con todo el amor. Con todo el amor. Con todo el amor. Y ser capaz de callarse. Muy femenina, además. Pero ¿no? ser capaz de callarse. Es una cosa así como... Yo no sé si hubiera sido capaz de callarme hasta ese punto. Tuve muchos momentos en que dije no, pero luego me alegré. Claro que sí. Antonio, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, María José, por otorgarme pues este privilegio, este placer de entrevistar a Ayanta, de indagar ahí en ese libro, en Un mar violeta. Y quedamos con los ñoquis por pendientes. Favor, ya, bueno, es que descubriréis que no habéis comido ñoquis nunca. Que los tenemos desde la entrevista en el radio. Los únicos ñoquis posibles son los tuyos, los míos o los que están hechos en casa. Desde luego, desde luego. Así tenemos una amiga, Mari Carmen Morales, que tiene una tienda estupenda en La Toja, y siempre hay alguna cosa que no terminas de hacer, ¿no? Dice, siempre hay que dejarse algo pendiente. Entonces nosotros seguimos teniendo pendiente los ñoquis y así nos vamos viendo. Claro, estupendo. Bueno, pues nosotros nos despedimos de todos ustedes y si me permiten con una última recomendación, y es que sean malos,
pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto. No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor.